El mundo nos escucha. www.omegastereo.com. Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Es hora de dar inicio a su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Muchas gracias por su sintonía. Hoy, como siempre, tendremos un programa enriquecedor con un contenido que está innovando y donde todos tenemos que tomar conciencia para poder convivir y cohabitar con el medio ambiente. Uno de los temas favoritos de Pauta en Radio. Y bueno, hoy les doy la muy buena noticia que se reintegra la voz amiga, la voz coherente y la voz sensata de Pauta en Radio. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Gina. Buen día, que se nos fue de vacaciones por 2 semanas, muy merecidas por cierto, y hoy se reintegra en este año 2012 a Pauta en Radio. Gina, bienvenida. Muchas gracias, Diana. Qué bueno estar aquí, amigos oyentes, con todos ustedes. Los estaba escuchando, muchos programas interesantes. Yo sé que este 2012 es prometedor y vamos a ofrecerles en el grupo Pauta, tanto en la revista Pauta como en Pauta en Radio, muchas novedades. Gracias por seguir en sintonía. Y bueno, con esta información nos vamos a nuestro primer cambio comercial. No se vayan porque a la vuelta está con nosotros Antonio Ayala, que es el vicepresidente ejecutivo de Risco, y hoy hablaremos de cómo la tecnología utilizada de manera ambientalmente responsable puede reducir las emisiones de CO2. No se vayan que ya venimos con este súper interesante tema. Y bueno, antes de irnos al cambio, Gina, hablábamos de que tenemos con nosotros a Antonio Ayala, que es el vicepresidente ejecutivo de Risco, y que nos va a hablar de cómo la tecnología utilizada de manera ambientalmente responsable puede reducir las emisiones de CO2. Don Antonio Ayala, bienvenido a Pauta en Radio. Vamos a hacer un programa maravilloso hoy. Cuéntenos. Bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo están? Feliz año a todos. Feliz año. De verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad en otra ocasión de tenerlo aquí en los micrófonos de Pauta en Radio, y específicamente en el 2009 Risco lanza un estudio en donde se hablaba de los beneficios que puede obtener una empresa al reducir sus emisiones de CO2, y la verdad los resultados en el tema de Panamá eran preocupantes en ese momento. No sé si podemos darles esos antecedentes a nuestros amigos oyentes para hablar de la actualidad. Claro que sí. En efecto, a mediados del 2009, nuestra compañía hizo una investigación sobre los esfuerzos que el sector gobierno y el sector privado en Panamá llevan adelante para, a través de prácticas sanas, se reduciera el uso de computadores, servidores o equipos de comunicación a fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono. En su momento lo que encontramos era que de manera simple ni el gobierno ni las empresas privadas tenían claridad pristina sobre qué significaba, o en algunos casos que ni siquiera algunos pensaban que a través del uso de una simple computadora estuviese afectando el calentamiento global. Lo que en ese momento nosotros decíamos era, simple y sencillamente, de cada 10 compañías, ninguna tenía una iniciativa o una política organizacional para instaurar esquemas para ayudar a reducir la emisión de CO2 producto de la utilización de computadores o servidores y equipos relacionados. En ese momento tampoco existía ninguna regulación o ley en Panamá que directa o indirectamente promoviera el buen uso de las computadoras o de las tecnologías de comunicaciones e información para reducir las emisiones. 2012, ¿cuál es el panorama actual? Pues todavía no existen leyes en Panamá. Nos aseguramos de confirmar eso ayer con nuestra asesora jurídica de la compañía, pero con relación a los esfuerzos que están haciendo las organizaciones
pues sí se ha variado, y tenemos que ser honestos en que pues las compañías han empezado a reconocer el impacto que tiene el uso de sistemas de información, tecnología de comunicaciones en su contribución a las emisiones de CO2. En su momento nosotros decíamos que, para que sus oyentes tengan una idea, el 2% de todas las emisiones de dióxido de carbono que existen globalmente vienen del uso de computadores y servidores o equipos de comunicación relacionados con tecnología. Y eso al día de hoy tampoco ha variado. Quizás en valores absolutos sí se ha incrementado, pero proporcionalmente lo mismo. Para que usted tenga una idea, eso es la misma cantidad de dióxido de carbono que todos los aeropuertos del mundo juntos generan. Entonces, cuando usted va a ver el problema, alguien va a decir, pero Antonio, pues, ¿cuál es su problema? 2% de eso, pero espérese, 2% es una cantidad impresionante de libras de dióxido de carbono, productos de los kilowatt horas que se generan con eso. Entonces la pregunta puede ser, bueno Antonio, pero ¿cómo es que una computadora o los equipos de comunicación, qué es lo que genera ese consumo de energía que a la postre lo que hace es que se incremente el uso de emisiones de CO2? Pues para que usted tenga una idea, de ese 2% del que yo le estamos hablando, el 43%, o cerca del 40% proviene de su monitor o su pantalla, y otro porcentaje importante viene de los servidores o los sistemas de enfriamiento. Entendiendo ese sistema de enfriamiento, los sistemas de aire acondicionado que usted tiene que poner en las grandes salas donde están los grandes computadores, claro, para reducir, se calientan mucho y hay que reducir el nivel de calor. Y saben la cantidad de gente que yo conozco que dejan sus monitores prendidos. Es que precisamente, y quizás adelantándome a lo que serán unas buenas prácticas con relación a qué hago yo como persona o como compañía para dar mi grano de arena y reducir esas emisiones de CO2, una de las cosas básicas que hay que hacer es lo que tú precisamente y muy inteligente acabas de decir. Es simple y sencillamente, al mediodía si se va a almorzar, apague el computador, o lo que muchas personas a veces no hacen es al final del día, por la comodidad, por no decir otra palabra, de no tener que encender el computador a la mañana siguiente, lo que hacen es que se van al final de la tarde y no apagan el computador, y algunas veces esos computadores, sobre todo los que son no tanto de equipos portátiles, sino los que son tipo desktop, que está la gran pantalla y el gran CPU abajo, eso usted lo debe encendido, créame que eso consume. Y dejar encendido y dejarlo en reposo no equivale a lo mismo. Dejarlo encendido sin que quede en reposo, es decir, que se apague la pantalla, por supuesto que haga un ahorro de energía. Pero la recomendación es apagarlo totalmente. O ponerlo en un estado de, eso se llama invernación dentro de los computadores. Porque una cosa... En las Mac se llama en reposo. En los competidores de Mac, que es la familia Windows, pues le llaman invernación. Pero lo importante que tiene que tener clara la persona es que aun cuando usted la pueda dejar en reposo, cierto consumo de energía, el computador, ya sea Mac o pueda ser cualquier otro, está consumiendo. Evidentemente, dejarlo en reposo es mucho, pero mucho mejor que dejarlo encendido. Así que ya el solo hecho de dejarlo en reposo es una actitud positiva al problema que nos atañe. Tenemos que hacer una pausa, señora Ayala. Cuando regresemos podemos hablarle a las personas de la reconocida certificación Energy Star. Claro. Muchas empresas pueden fijarse en esta certificación a la hora de comprar los equipos de sus oficinas, pero también podemos hablar de la diferencia que puede ser el uso de una laptop en vez de una máquina de escritorio, porque muchos dicen que la laptop debe usarse sin la conexión de energía, y cuando se acaba la batería es que debe conectarse a la energía eléctrica. No sé si eso puede ayudar a algunas empresas en la lucha por evitar estas emisiones de CO2. Cuando regresemos, Víctor, vámonos a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores. Y estamos de vuelta con más de Pauta en Radio. Gracias por seguir en sintonía. Y aquí nos encontramos con el señor Antonio Ayala, el vicepresidente ejecutivo de Risco. Y estamos hablando de un tema interesante. Muchos hablan
de sus proyectos para ser una empresa socialmente responsable, y muchos de esos proyectos es poner todo lo que es el tema de su organización, el funcionamiento de su organización responsable con el medio ambiente, y uno de esos es el uso de la computación de forma ambientalmente responsable. Y cuando nos fuimos a escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores, dejamos una pregunta para el señor Ayala, y tiene que ver precisamente en si el uso, porque el tema de la computación va avanzando, cada vez son más chicos los computadores que se están usando, si efectivamente para las empresas ahora es más rentable conseguir este tipo de máquinas laptop para poder ahorrar en el tema de energía, si se usa de manera correcta, porque hay quienes que siempre lo tienen pegado a la corriente. Pero si esto es parte de las inversiones que ellos tienen que hacer para hacer una empresa responsable en el tema ambiental. Pues para contestar tu pregunta puntualmente, pues de cierta forma sí ayuda. Si usted tiene una portátil, pues consumir la batería y no conectarla directamente a la corriente, eso es algo que es una buena práctica. De hecho, nosotros generalmente la sugerimos, pero a la larga igual, si se le consume la batería, usted tiene que volver a cargarla para volver a recargar, valga la redundancia, la batería. Antes de quizás pasar a comentar algunas de las que podrían ser buenas prácticas, cuando usted revisa organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial que están preocupadas por este tema, lo que se vislumbra en los próximos años no es precisamente alentador con relación a las emisiones de CO2 producto de las ICT o de las tecnologías de comunicación e información. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ver la cantidad de países en subdesarrollo o que están tratando de saltar esa brecha que se le llama la brecha digital, al final lo que tienen que hacer es utilizar redes, sistemas, computadores de tecnología para que se reduzca esa brecha. Entonces, eso se traduce en ¿qué? Si antes habían X cantidad de computadores en todo el mundo, todos esos países en subdesarrollo que quieren cerrar esa brecha digital, lo que tienen que hacer es ¿qué? Adquirir o comprar ¿qué cosa? Más computadores, más laptops, más servidores. Entonces, lo que usted está haciendo es incrementando el problema. Gracias a Dios, hace muchos años atrás, organizaciones preocupadas por esto, no solamente por el tema de las emisiones de CO2 producto de las ICT o de las tecnologías de comunicación de información, diseñaron un logo que tú mencionaste, un loguito color celeste que usted lo encuentra en muchos lugares, que se llama Energy Star, que en palabras sencillas lo que le dice a un neófito en estos temas, como yo, es, mire, si usted ve ese loguito de Energy Star, es preferible que compre ese producto electrónico, indistintamente si es un computador o si es un televisor o si es una lavadora, una refrigeradora, es preferible que usted compre un equipo que tenga ese sellito a uno que no tenga. O sea, existe en el mercado todavía equipos sí, que no tienen. Todavía, sobre todo en países muy pobres en África y en Asia, usted se encuentra, incluyendo América Latina, usted se encuentra algunos lugares donde usted puede conseguir equipos que no tengan esa clasificación. Pero además de eso, que sería también otra de las cosas que podemos hacer, que es comprar equipos que tengan este pequeño logo, existe otra certificación que se creó hace escasamente, diría, entre 5 o 7 años, que se llama EPEAT, que viene de EPEAT, que sin entrar en tecnicismo, lo que busca es verificar que cada vez que un productor de un televisor, de un computador, de una laptop, de un equipo de comunicación diseñe un nuevo equipo, cumpla la mayor cantidad de cerca de 51 criterios que lo que permitirían es que ese equipo, sea un computador o un servidor, sea más ambientalmente responsable que otro. O sea, ¿qué significa el mismo eso? Producto, o sea, sus niveles de mercurio, por ejemplo. Exactamente, estás clarita. Esa certificación lo que establece es que hay cerca de 23 o 21 requerimientos que son obligatorios que debe cumplir
y hay otros que son opcionales. Y esa certificación le asigna especie de categorías, categoría bronce, categoría plata y categoría oro a cada uno de sus equipos. Evidentemente, si usted es una corporación o una persona ambientalmente responsable y usted va a comprar un laptop o un computador o un servidor y usted ve un computador que tiene la etiqueta IP bronce y ve otro que tiene una etiqueta que dice oro, si económicamente usted puede hacerlo, mejor compre la que dice etiqueta oro, porque esa que tiene la etiqueta oro va a ser mucho, pero mucho más ambientalmente responsable que la que tiene la etiqueta bronce. Pero cuesta más. Va a costar más, pero es un costo que a la postre tú lo vas a reducir. Claro. Es como con proporciones guardadas. Si usted compra un aire acondicionado que su nivel de eficiencia es, por ejemplo, qué sé yo, 9 o 10, ya casi usted no encuentra nivel de eficiencia 9. Y eso le cuesta, qué sé yo, $600. Y ve otro aire acondicionado que su nivel de eficiencia son 11, que es mucho más eficiente, pero que le cuesta, qué sé yo, $300 más, $200 más. A la larga de 2 o 3 años, usted va a gastar más en energía eléctrica al comprar el que tiene el nivel de eficiencia 9 que el que tiene el nivel de eficiencia. O sea, entonces es un engaño decir que me estoy ahorrando plata. Me la ahorro al inicio, pero al final a la larga muchísimo más. Así mismo, nosotros tenemos que ir a un cambio, Gina y Antonio, pero quiero dejar algo sobre el tapete antes de irnos. Entre los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, el número 7 aborda la responsabilidad de las naciones para asegurar la sostenibilidad ambiental. Me gustaría que me hablaran un poco al regreso sobre realmente qué están haciendo los países, los estados, el tema de estado, G8 y otros que yo sé que constantemente están debatiendo el tema para reducir las emisiones de CO2 para los años venideros. Ya venimos. Estamos de vuelta nuevamente con Pauta en Radio, hoy hablando de un tema sumamente interesante que nos acompaña Antonio Ayala, que es el vicepresidente ejecutivo de Risco. Y antes de irnos al cambio, hablábamos o comentábamos un poco sobre los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y decíamos que el número 7 de estos objetivos aborda la responsabilidad de las naciones para asegurar la sostenibilidad ambiental. Esos objetivos del milenio, bueno, en este caso este es el número 7, no sé qué tanto se hayan cumplido los demás, pero sí nos gustaría saber, señor Antonio, si realmente en la práctica estos objetivos se están cumpliendo y si realmente las naciones están preocupadas para de alguna manera debatir un poco sobre la reducción de las emisiones de CO2, sobre todo para los años venideros. No puedo precisar en valores absolutos cuál ha sido el resultado de los esfuerzos con relación al objetivo número 7 de las Naciones Unidas. Sin embargo, cuando usted analiza qué hacen las regiones para encarar este problema, ya sea producto del objetivo número 7 o porque realmente les preocupa el problema, es fácil discriminar las regiones que sí están haciendo algo y aquellas que no están haciendo algo. Cuando usted va y revisa legislaciones en distintos países, por ejemplo, en la Comunidad Europea, usted sí va a encontrar que existen leyes, en algunos casos, que promueven que las compañías reduzcan sus emisiones de CO2 a través del uso de buenas prácticas con las computadoras o los servidores. En otros casos usted se va a encontrar legislaciones en los países que por alguna forma obligan a las instituciones de gobierno a establecer prácticas para reducirlo. Eso en Europa. Pero si usted se viene, por ejemplo, a Estados Unidos, además de encontrarse legislaciones que promuevan eso, usted se puede encontrar algunos estados donde aquellas compañías de cierto tamaño que demuestren sus esfuerzos en reducir emisiones de CO2
inclusive podrán ser candidatas a que se le hagan reducciones en los impuestos que pagan en ese estado. Entonces usted, dependiendo de la región, usted va y busca y encontrará, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que se hay esfuerzo. Cuando nos venimos para el lado de acá nosotros, Centroamérica hacia abajo, incluyendo Sudamérica, pues los esfuerzos a nivel de legislación pues no son tan claros y tan contundentes como lo que usted se encuentra en Europa. Y lamentablemente, muchas veces usted escucha decir que aun cuando para cualquier cosa es difícil que las compañías o las instituciones del Estado las cumplan. Imagínese tratar de cumplir una muy buena práctica sin que exista el elemento regulador que te obligue en cierta forma a cumplirlo. Lo que yo siento, y así lo vemos al menos del lugar donde yo vengo, que es Río, es que muchas veces las compañías y las organizaciones piensan, bueno, Antonio, pero si yo apago estos 3 computadores al mediodía, en las noches, ese ahorro que se va a percibir va a ser imperceptible cuando yo lo comparo con todas las emisiones de CO2 que existen en el mundo. Y lo primero que hay que quizás quitarse o develar es que no importa cuánto es el pequeño esfuerzo que usted haga, sino es la suma de todos esos pequeños esfuerzos que hagan las grandes corporaciones, las micros y las pequeñas empresas en todo el mundo. Entonces, una cosa que al final a cualquier empresa le va a interesar es que si usted empieza a establecer e instaurar esquemas para ahorrar energía a través de las emisiones de CO2, eso va a tener una relación directa con su consumo de energía y lo que paga todos los meses de electricidad a su distribuidor. Así de simple. Entonces, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, hombre, no lo haga por el ambiente, no lo haga por evitar que corten árboles en el mundo, no lo haga porque eso va a contribuir al calentamiento global, sino por ahorrar energía y porque su gasto mensual de energía va a ser menor. Bueno, eso mismo, Gina, cuando una vez nosotros tuvimos por varios meses la campaña de los focos ahorradores de Panasonic. Exacto. Que cuando lo veíamos y lo analizábamos, ahí incluso te daban los porcentajes de ahorro energético que se convertían o se traducían a ahorro de dinero también. Y pienso yo que de alguna manera esos son esfuerzos que hacen las empresas a nivel mundial de que la gente tome conciencia de por lo menos sustituir los focos. Sí, permítame quizás darle un pequeño ejemplo a su audiencia en escasamente 30 segundos. Nosotros hicimos un ejercicio en su momento con el que estuvimos haciendo este análisis al final del 2009. Supóngase que usted tenga cerca de 300 computadores en su oficina y que usted, de esos 300 computadores, a las personas se les olvida pagarlos, qué sé yo, un 25-30% al final del día. Eso, si lo dejan encendido hasta la mañana siguiente que regresan las personas, póngase 8 de la mañana, esas 14 o 13 horas de consumo de energía, multiplicado por el 30% de los 300 computadores, multiplicado por el kilowatt hora, hoy día no sé en cuánto está, 16, 14 centavos, 15, multiplicado por 5 días hábiles, eso mensualmente puede representar entre 600 y 700 dólares mensuales y qué sé yo, entre 5.000 y 6.000 dólares al año en energía. Y para una empresa de cierto tamaño, 6.000 dólares. Yo creo que son eso 6.000 dólares. Muy y además de eso, usted está contribuyendo a reducir el efecto invernadero o lo que se le llama el calentamiento global. Muy interesante. Nosotros tenemos que ir a un cambio. Quiero hacer un comentario. Nosotros tuvimos aquí en el programa a Teresa de Alfaro. Ella es la directora ejecutiva de Sumarse. De hecho, nosotros como grupo editorial o grupo de comunicaciones pertenecemos a Sumarse, que definitivamente es el referente en responsabilidad social empresarial en Panamá. Y ellos tienen también una especie de mediciones que Gina maneja mejor que yo, el tema de cómo se miden las empresas socialmente responsables, y estoy segura que dentro de esos factores o dentro de esos indicadores está también el tema de ambiente. De hecho, ellos han presentado temas como la huella de carbono, el mercado de carbono, las construcciones verdes
y cambio climático. No sé si de repente dentro de sumarse y esta mesa de ambiente interesante que ellos tienen, podría incluirse el tema de las reducciones de dióxido de carbono, que definitivamente le hacen tanto daño a la capa de ozono. Una de las mediciones está incluida. Ahora, cuando venimos del cambio, vamos a hablar un poquito sobre este punto. Y las recomendaciones. Así es. Vamos a nuestros amigos tuiteros que siempre reportan sintonía a través de nuestras cuentas. Diana Martans, La Buen Día 25, Hugo Santaromita, y también nuestras cuentas oficiales del Grupo Pauta, que son Revista Pauta y Pauta en Radio. Así mismo es. Y bueno, Gina, ahora que hablas tú de esto, tenemos aquí a Carrocnia, déjame ver, que Fernando Dreyfus, que nos dice que si tenemos un link para escuchar en línea. Y bueno, le voy a contestar, le voy a escribir pues dándole la dirección nuestra, y queremos agradecerle a nuestra amiga Raiza Banfield, que está en sintonía. Saludos, y que Raiza ha retuiteado uno de nuestros tweets. Y bueno, hablábamos del tema Gina, de lo que era la medición, los indicadores que te exigía, por ejemplo, el Pacto Global de las Naciones Unidas, sumarse, que es el referente más importante en Panamá de responsabilidad social empresarial. Ellos de alguna manera, tú te mides como empresa, y una de esos factores o de esas características que debe tener una empresa socialmente responsable es su buena relación con el medio ambiente. Es que el tema ambiental está incluido en estos indicadores que Sumarse ya está implementando con las empresas que se han unido a esta organización, y también cuando uno estudia todos los pormenores de la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, también está dentro de los componentes de esta medición para poder tener esa ISO 26000. Lo cierto es que si hay un avance, señora Ayala, del 2009 para acá, yo me atrevo a decir que efectivamente tiene que ver con aquellas empresas que se montaron en el tren, que no es moda, de la responsabilidad social empresarial. Hay muchas empresas que tienen no solo el tema de voluntariado, sino que ya lo pasan para que sus propios colaboradores puedan implementar todas estas recomendaciones en sus propios hogares, desde el tema del reciclaje hasta el ahorro de energía. No sé si efectivamente Risco lo que hace en este país es asesorar a las empresas para que puedan llevarlos, o por lo menos aconsejarlas, porque Risco realmente no se dedica per se a esto, pero fue importante para el estudio porque sí están involucrados en lo que es el tema de la tecnología de la información. Fíjese que pues puntualmente la naturaleza o la génesis de los servicios que ofrece nuestra compañía están relacionadas con la administración de riesgo tecnológico, claro, y auditoría interna. Puntualmente, pues nosotros no ofrecemos o brindamos servicios relacionados con qué debe hacer una empresa para reducir sus emisiones de CO2. Pero como parte precisamente de esa preocupación corporativa nuestra y propia sobre qué podemos hacer para que las empresas hagan algo, pues tomamos la iniciativa en el 2002, ok, yo no voy a ofrecer servicios con esto, pero al menos yo voy a hacerle ver a las corporaciones en qué consiste el problema, en palabras sencillas, qué tan serio es a nivel global y qué pueden hacer para solucionarlo. Que la solución le dé a la empresa X, Y, Z, pues irrelevante. Es parte del aporte que sentimos que en su momento nosotros tenemos que hacer y que continuamos haciendo cada vez que tenemos la oportunidad de en foros platicar sobre la relevancia de este punto. Además de apagar los computadores, los monitores, las laptops, ¿qué otras recomendaciones ofrecen en este estudio para que las empresas, ya sea grande o pequeña o mediana, puedan ponerse en las pilas, como quien dice, y proteger el tema de sus empresas y ahorrar energía? Pues la primera recomendación, además de la que tú muy inteligentemente acabas de decir, pues es, por más sencillo que sea, instaurar algún tipo de política o norma corporativa que le haga ver a los
funcionarios o colaboradores de mi organización, de que en esta organización estamos encaminados a reducir las emisiones de CO2. O sea que hay que educar al personal. Por supuesto, como todo en todo, si usted no educa y no le explica en qué consiste el problema a las personas, muy difícilmente esas mismas personas después van a ver la importancia por qué deben cumplir con eso. Además de eso, y además lo que tú dijiste, que es apagar los computadores, una cosa es apagar los computadores en la noche, como te dije, y otra cosa es a veces dejarlo encendido, apagarlo, en las horas de almuerzo. ¿Cuántas veces cuando las personas se van a almorzar también dejan el computador encendido? ¿O cuántas veces cuando estamos en reuniones de trabajo y alguien está haciendo una presentación, las personas tienen esa fobia a no dejar lejos su computador y se lo llevan a las mesas de reuniones, lo tienen ahí encendido, no lo tocan en 2 horas, pero son 2 horas que se está consumiendo energía. Eso es una buena práctica, páguelo. Otra cosa que es otros elementos que consumen mucha energía son los impresores. Si usted manda a imprimir en exceso papel, además del efecto de utilizar papel que ya tiene sus consecuencias, al mandar a imprimir muchas veces lo que está haciendo es consumiendo mucha energía que el impresor genera. Uno de los elementos dentro de tecnología que consumen mucha energía son los impresores. Otra cosa que usted puede hacer es simple y sencillamente, cuando usted va a comprar una nueva computadora, trate de que sea un equipo que tenga la calificación plata o si puede oro de esta certificación IP, porque de esa manera usted está contribuyendo a que el computador que está utilizando no solamente consuma menos energía, sino que probablemente ha sido construido con elementos químicos como el mercurio que tú mencionaste o el cadmio, que es otro elemento bien dañino, a un nivel exactamente necesario para cuando ese equipo se vaya después a reciclar, sea ambientalmente responsable. E inclusive todos los años Greenpeace publica su ranking de las marcas de tecnologías que están cada vez optando esas buenas prácticas en la fabricación de sus productos. Si usted compara la cantidad de proveedores que a inicio del 2009 existían o que estaban adheridos a estas prácticas de IP y los compara con los que podían existir en el último cuarto del 2011, usted va a ver que se han incrementado sustancialmente los proveedores, porque esa educación, como decía Diana, no solamente a nivel de corporaciones, sino a nivel de proveedores, cada día está calando más, y los proveedores están diciendo, no, yo mejor fabrico equipos que sean ambientalmente responsables, claro, porque muy probablemente el consumidor al final se va a fijar en eso. Exacto. Cuando vaya a comprar el equipo. Bueno, tenemos que ir a nuestro último cambio, Antonio, sumamente interesante. Yo creo que definitivamente el hecho de educar a la gente tiene un rol muy importante para que la gente tome conciencia, porque uno tiene que entender y tiene que saber dimensionar y ponderar los efectos negativos que tienen al medio ambiente las emisiones de CO2. Y entre una de las cosas interesantes que yo veo aquí en los consejos y buenas prácticas que ustedes dan, es una que es las conferencias, que uno las puede hacer ya sea por el teléfono o por un web meeting, para que uno pueda desplazarse y encender el carro de un lugar a otro. Eso me parece maravilloso, porque voy a empezar a vender publicidad de ahora en adelante por web meeting o por teléfono para usted se quede a visitar al cliente. No, mentira, eso. Hay un factor importante que es aquí, que es la relación interpersonal, así que me puedo ir en bicicleta también, ¿verdad? Ah, vio, que yo voy a venir a Pauta en Radio en bicicleta. Vamos con el cambio y venimos con la parte final de Pauta en Radio. Ya estamos de vuelta con más de Pauta en Radio aquí, oyendo las anécdotas de Diana Martán. Bueno, así como es. Lo que pasa es que, como bien dice Antonio, por más que uno quisiera de repente caminar, porque a veces las distancias no son tan largas, pero tenemos un tema con el clima, ¿no? Primero, que es un país donde hay 2 estaciones, una lluviosa y una seca, y la estación lluviosa es muy larga, son 9 meses del año, y por otro lado, Panamá es un país sumamente húmedo. Entonces eso hace que la gente sude mucho cuando se desplaza de un lugar a otro, y quizás eso es un factor en contra nuestra, pero eso no es excusa para que definitivamente no adoptemos buenas prácticas para definitivamente tratar de reducir las
emisiones de CO2. Y hablando de ese tema, Antonio, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, el tema de el metro de Panamá, que se está construyendo, y que definitivamente ellos han sido muy responsables en lo que es la parte del funcionamiento del metro, y creo que en ese sentido, de alguna manera, pues, ellos en ese funcionamiento, el tema de la energía o de la electricidad requerida para el funcionamiento del metro proviene de la red de electricidad de la ciudad. Y yo creo que de alguna manera eso va a contribuir también a lo que son las emisiones de CO2, ¿verdad? Podría ser. Bueno, ese es el reporte que nosotros tenemos de nuestros amigos del Metro de Panamá. A mí me parece interesante lo que mencionabas antes del corte sobre la importancia de instaurar otros esquemas relacionados con utilizar tecnología para evitar desplazarse, sobre todo estos días en Ciudad de Panamá, lo que tú mencionabas, lo que son las conferencias por teléfono, o lo que son los web meetings. Existe una creencia equivocada que si yo no estoy de cara a cara con mi cliente o con mi potencial cliente, pues eventualmente no voy a desarrollar hacer un buen trabajo. Y yo, por experiencia propia, yo le puedo decir que la cantidad de tiempo que uno se ahorra al llevar a hacer conferencias por teléfono, utilizar tecnologías como web meeting, no solamente incrementar la eficiencia de lo que tú haces, también te ayuda a a evitar las emisiones de CO2, porque no vas a tener que estar gastando tanto combustible en tu auto, ni desplazándote ni perdiendo tiempo. Una de las cosas que nosotros sabemos para ya cortar es que muchas organizaciones en Panamá que tienen que brindan servicio y que tienen que desplazarse a sus clientes, están empezando a platicarle las conveniencias de utilizar este tipo de tecnología para no tener que desplazarse, no solamente por el tema de la emisión de CO2, sino por el tiempo que uno pierde, claro, desplazándose del punto A al punto B. Bueno, ya casi tenemos que terminar, y dentro de estas recomendaciones también tenemos entendido que recomiendan iniciar un programa de reciclaje. ¿Por qué razón se lleva también el tema del ahorro? El tema del reciclaje es importante porque si el computador no fue creado considerando temas ambientalmente responsables para la reducción de las emisiones de CO2, después eso queda en una montaña o en un cerro, y para que eso sea biodegradable, es mejor rezar la cantidad de veces que usted quiera al Dios que usted le crea. Entonces, en vez de botarla, dónela o regálela a alguien que no necesita tanta capacidad o tanta tecnología, pero que al igual le va a hacer utilidad para al menos navegar en internet o tener un procesador de palabras. Claro. Entonces, si el equipo no es diseñado para ser ambientalmente responsable, en vez de botarlo, mejor dóneselo a alguien. Por eso es que también decimos que eso es una muy buena práctica. Qué bien. Bueno, nosotros le queremos dar las gracias a nuestro amigo Antonio Ayala. Hoy ha sido, la verdad es que un programa maravilloso. Nosotros queremos dejar abierta la invitación. Claro. Porque es un tema muy importante, y nosotros como medio responsable quisiéramos darle seguimiento, sobre todo a qué tanto sea el país como país para cumplir este objetivo del milenio de las Naciones Unidas. No queremos que se vayan a sus casas sin antes decirles que es muy importante que sean corteses al conducir. Estamos viviendo un momento importante para el país con la construcción del metro. Eso definitivamente hace que el tránsito sea un poco más pesado. Llenémonos de paciencia, de tolerancia, y veamos que con la construcción del metro, Panamá contará con un sistema de transporte de la calidad de países de primer mundo, que proporcionará seguridad y mayor rapidez en los desplazamientos a todos sus ciudadanos. Así que tener paciencia y hacer corteses al conducir. Y se proyecta pues que la línea 1 del metro de Panamá esté operando en los primeros meses del 2014. Son las 6 de la tarde en punto en el reloj de la cabina de Omega Estéreo, y queremos entonces darle las gracias por su sintonía.